Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a estar haciendo un vest o chaleco inspirado en la serie de Netflix Addams Family que usa el personaje de Merlina o Wednesday. Para ello voy a estar usando este hilo que está recomendado para una aguja de 3.5 milímetros, pero yo voy a estar usando 2 hebras de blanco a la vez y 2 hebras de hilo negro al mismo tiempo. Por eso voy a estar usando una aguja yo de 5 milímetros. Este hilo es de un grosor de 1 y me gustó mucho la textura porque se puede también lavar en máquinas y secar en máquina, lo cual es muy práctico. Vamos a estar usando unas tijeras también y una aguja para esconder los hilos. Y ya, manos a la obra. Con este gráfico quería mostrarles la adaptación que hice de este chaleco que fue hecho originalmente en 2 agujas y ahora lo hemos transformado para hacerlo a crochet. Para ello vamos a necesitar hacer 88 cadenas, que nos daría un ancho de 20 pulgadas y una altura desde aquí, desde el hombro hasta la faja, de 25 pulgadas. Si ustedes quisieran que este chaleco les quedara más corto, solamente tuvieran que darle menos cantidad de vueltas de altura. En este caso va a tener 22 medios puntos de ancho cada cuadro y 16 vueltas de alto, que nos daría un total de 6 pulgadas de ancho y 7 pulgadas de alto. Para hacer este chaleco vamos a necesitar hacerle 2 mangas, pero la sisa de esta manga va a tener 10 pulgadas. Y cada tira que vamos a hacer para las mangas necesitaremos hacer 46 vueltas de puntos altos por delante. También vamos a necesitar 2 tiras igual de puntos altos por delante para hacer el cuello, uno en blanco y uno en negra, pero en este caso necesitaríamos hacer 48 vueltas. También vamos a necesitar hacer una faja en color negro que tendría 84 vueltas también de puntos altos por delante. Este chaleco va a tener 16 cuadros en total en el frente y 16 cuadros en la espalda. Solamente los cuadros que van a tener disminuciones son estos de aquí, los 4 del centro. Los de la espalda se harán sin hacer disminuciones. Espero que con estas indicaciones podamos comenzar a hacer nuestro proyecto. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado para montar 88 cadenas. Vamos a ajustar el hilo y vamos a comenzar con nuestras cadenas. Aquí vamos haciendo hasta obtener 88 cadenas. Ya tenemos las 88 cadenas y vamos a tejer 2 cadenitas más. Vamos a coger hilo en la aguja y nos vamos a desplazar hasta 1, 2, 3 cadenitas y ahí vamos a introducir la aguja. Vamos a coger hilo, vamos a sacar, vamos a coger hilo y vamos a sacar por los 3. Vamos a coger hilo nuevamente, nos vamos al próximo punto de cadena. Cogemos hilo, sacamos, cogemos hilo y sacamos por los 3. Y así es como se hacen los medios puntos y vamos a estarlo haciendo hasta el punto 21, porque en el punto 22 de este color vamos a cambiar para el color blanco. Ya llegué aquí al último punto, que es el 21 y el 22. Vamos a coger hilo, vamos a sacar y aquí ahora no lo terminamos, sino que cogemos el otro hilo, este hilo blanco. Yo le hago un nudito para que no se me zafe porque voy a estar trabajando con 2 hebras a la vez. Le dejo un pedacito de hilo ahí. Y ahora voy a pasar este por los 3, como si estuviéramos haciendo un punto, un medio punto regular. Ahí ajustamos. Y ahora vamos a coger hilo en la aguja y nos vamos para los próximos puntos de cadena. Regularmente vamos a estar haciendo un punto, un medio punto sobre cada punto de cadena. Siempre vamos a tejer ahora escondiendo la hebra del blanco que acabamos de introducir en el tejido, y vamos a siempre a ir abrazando también la hebrita negra para cuando vayamos a cambiar, cuando terminemos de tejer con este color. Siempre vamos a tejer con las 2 hebras juntas, en este caso con la blanca porque la vamos a esconder. Entonces ahora nos vamos al próximo punto de cadena y vamos a hacer
un medio punto. Y así vamos a estar haciendo 21 puntos hasta que lleguemos al 22, que lo dejamos sin terminar y volvemos a cambiar el color. Ahí les voy a mostrar. Así nos va a ir quedando. Ve que no se nota la diferencia del cambio. Ya tenemos el punto 22, lo tenemos sin terminar. Aquí tenemos las dos hebras, el blanco que estábamos tejiendo, y ahora vamos a cambiar el hilo. Vamos a coger este, dejamos el blanco hacia atrás, cogemos el blanco hacia adelante y lo pasamos por las 3 hebritas y cogemos hilo y volvemos a hacer ahora un medio punto en el próximo punto de cadena. Siempre recuérdense coger el hilo blanco. Déjame explicarles aquí. Este hilo blanco siempre tiene que ir ahora con nosotros escondido ahí. Cada vez que cojamos este punto, él también se tiene que ir con nosotros por cada punto, ahí abrazadito con el hilo blanco que vamos, con el hilo negro que vamos a ir tejiendo sobre las cadenas. Y así nos va a ir quedando. Ahora vamos a volver a tejer 21 medios puntos, y en el 22 lo dejamos sin terminar y volvemos a cambiar en blanco. Vamos a hacer ahora el punto número 22 y vamos a dejarlo sin terminar. Para ahí introducimos sobre este punto de cadena. Vamos a coger hilo y lo vamos a dejar ahí, y vamos a coger el hilo blanco y lo vamos a pasar por los 3 aritos que tenemos, y ya el hilo negro se va a quedar escondido y vamos a empezar a trabajar el 22. Les recomiendo que por esta primera vuelta siempre cuenten los puntos, porque si se equivocan en un punto, después todo el proyecto le va a salir mal. Ya después, la próxima vuelta es más fácil porque ya ustedes tienen la guía de estos puntos que hemos hecho por aquí en la primera vuelta. Ahora vamos a hacer un medio punto en el próximo punto de cadena, ya regularmente, y ahora sí ya vamos a estar haciendo 22 puntos y terminamos con el color blanco. Vamos a terminar aquí el último medio punto en esta vuelta. Vamos a hacer 1 y 2 cadenas, giramos el trabajo, déjenme alar los hilos, y entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Tenemos que seguir trabajando escondiendo este hilo negro. Lo tomamos así. Aquí tenemos el de la entrada, que si quieren lo pueden esconder también. Vamos a esconderlo. Ahí vamos a tejer 2 cadenitas, vamos a coger hilo y vamos a irnos al primer punto de cadena que tenemos aquí de la vuelta anterior. Introducimos la aguja, sacamos y sacamos por los 2, y ahí ya vamos a estar haciendo medios puntos sobre los medios puntos. Ahora esta vuelta es mucho más fácil porque ya ustedes tienen la guía de la vuelta anterior. Yo les recomiendo, cuando hagamos esto, que vayan alando siempre la hebra que van escondiendo. Aquí está un poquito más gruesa porque yo estoy escondiendo 2 hilos a la vez. Entonces ahora vamos a coger de nuevo y vamos a hacer así hasta que lleguemos al punto 21, porque el 22 lo vamos a volver a dejar sin tejer, sin terminar, y vamos a ir a hacer el cambio de hilo. Vamos a ir alando así el hilo. Ya estamos llegando aquí al último punto, que vamos a hacer un medio punto sin terminar y vamos a cambiar el hilo de esta forma. Y vamos a empezar a hacer medios puntos sobre los medios puntos negros que tenemos ahí, siempre abrazando el hilo blanco. Así vamos a estar haciendo por todos estos cuadrados. Ya yo avancé más el tejido, lo estoy haciendo ahora sobre una muestra porque quería mostrarle algo que tienen que tener en cuenta para que el trabajo le quede limpio. Lo estoy haciendo aquí rápido para girar el tejido y vean algo. Estoy haciendo con una muestrecita para que sepan. Si nosotros no lavamos este hilo lo suficientemente, nos va a quedar así, muy visible. Siempre tenemos, cuando lleguemos al final de la vuelta,
Cuando lleguemos al final de la vuelta o al final de cada cambio, antes de hacer el cambio, alamos este hilo. En este caso vamos a alar el hilo blanco, porque estamos trabajando con el negro, y van a ver la diferencia de cómo se va escondiendo el hilo. Si ustedes hacen esto de esta forma, les va a quedar el trabajo como se los voy a enseñar ahora. Voy a mostrarles cómo es que nos queda el trabajo. Como pueden ver, aquí ya no se le ven tanto el hilo contrastante. Siempre se va a notar un poco, pero no va a quedar abultado. Va a quedar igual por las dos partes. Si lo estiramos bien, se va a notar lo menos posible. Entonces aquí, cuando ya hayamos hecho las 16 vueltas, nos tocaría cambiar de color, y ahora los bloques que haríamos seríamos a la inversa. Donde hay uno negro va a haber uno blanco, y donde hay uno blanco va a haber uno negro. Para ello ya no vamos a tejer sobre el mismo color, sino que vamos aquí a cambiar. Para ello vamos a dejar el último punto sin terminar. Aquí nos vamos al último punto, hacemos un medio punto sin terminar. Cambiamos el hilo del blanco. Lo hacemos de esta forma. Se hace igual que como lo hemos hecho cuando hacemos los cambios aquí. Ahora la única diferencia es que ya vamos a tejer con un color contrastante sobre el otro bloque. Giramos el tejido y ahora aquí vamos a tejer en este mismo espacio un medio punto, siempre abrazando el hilo que vamos a después usar cuando hagamos el cambio de color. Ahora vamos a ir así hasta el punto número 22, donde tenemos que hacer un cambio de color, igual que lo hemos estado haciendo hasta ahora. Un medio punto sobre medio punto hasta llegar a este cambio. Después volvemos a hacer lo mismo. Ahora aquí ya cambiamos automáticamente. Ya aquí la única diferencia era aquí que iban a cambiar sobre el negro, iban a hacer el color blanco, pero ahora ya aquí ya la guía se los va a dar, porque el cambio se los va a dar a negro, y aquí se los va a dar a blanco, y aquí se los va a dar a negro. Entonces tejerían 16 vueltas nuevamente, que es la segunda vuelta de bloques. Ya terminé de hacer la vuelta número 16 de este bloque, y ya aquí subí con 2 cadenas, cambié para el color negro, porque ahora nos toca hacerlo a la inversa. Donde había blanco va a haber un color negro, y así viceversa. Y vamos a estar haciendo puntos, medios puntos igual. Aquí haremos el cambio a blanco en este espacio, y cuando lleguemos un punto antes aquí nos vamos a encontrar, porque aquí ya vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Ya he llegado aquí a la unión de los dos colores. Tengo 2 puntos sin terminar aquí, y voy a hacer 2 medios puntos sin terminar ahí mismo para hacer una disminución. Y ahí cogí hilo en la aguja, y lo que hice fue que dejé el punto medio sin terminar, y ahora voy a hacer otro medio punto sin terminar. Voy a coger hilo y voy a pasar este hilo por todas esas gasitas, y a convertir estos 2 puntos en uno. Entonces ahora no voy a hacer una cadena aquí como hacemos regularmente, sino que voy a girar el trabajo sin hacer la cadenita, para ir escondiendo este hilo negro, que no se nos quede tan visible, porque ahora nos va a quedar en el costado. Para ello lo que voy a hacer es que voy a dejar este hilo negro hacia aquí, y lo voy a abrazar desde aquí con la cadena, de forma tal que ahora me quede aquí arriba. Yo voy a coger hilo y voy a hacer un medio punto aquí, y ahí yo tomé el hilo, me va a quedar en esta forma, para que no me quede, sino de la otra forma me quedaría por encima de este medio punto. Hacia ahí no me va a estorbar tanto a la hora de esconder el cuello. Y entonces ahora vamos a hacer medios puntos sobre todos los medios puntos, y hacemos el cambio de color regularmente como los hemos hecho hasta ahora. Aquí cambiamos, después regresamos aquí con el negro, hacemos el cambio de color, y después nos vamos a encontrar aquí nuevamente antes de los 2 últimos puntos. Pero ya en esta vuelta no voy a hacer
disminuciones. Solamente voy a hacer una disminución aquí, la que hicimos siempre cuando vayamos hacia acá, y después por 2 vueltas no voy a hacer disminuciones, y después voy a hacer otra disminución. Quiere decir que voy a estar haciendo una disminución, 2 vueltas sin disminución, una vuelta con disminución, y así sucesivamente. He llegado aquí al centro nuevamente y voy a tomar hilo y voy a hacer un medio punto, y ahora ya voy a hacer una disminución. Aquí tengo una disminución, aquí tengo una vuelta, aquí tengo la otra vuelta, y ahora en la tercera vuelta que me tocaría de esta forma. Recuérdense que no hago la cadenita del lado de allá, sino que la voy a hacer del lado de acá para poder agarrar este hilo. Tomo hilo en la aguja, voy a hacer un medio punto sin terminar, voy a introducir en el otro medio punto, y voy a pasar el hilo ahora por todos los aritos, y aquí hice una disminución. Entonces ahora voy a estar haciendo medios puntos sobre medios puntos, y de esta forma lo seguimos haciendo así. Ahora vamos aquí al medio, hacemos el cambio de color, regresamos aquí, volvemos a hacer cambio de color. Cuando lleguemos aquí no hacemos disminuciones, sino que hacemos medios puntos regular sobre este punto, viramos hacia allá haciendo un medio punto sobre medio punto, y cuando regresemos nuevamente hacemos otra disminución. Quiere decir que vamos a estar haciendo, como les dije anteriormente, una disminución, 2 vueltas regulares, después una disminución, y ahora vamos a hacer 2 vueltas sin disminución, y así hasta obtener 16 vueltas para terminar estos cuadros. Cuando terminemos las 16 vueltas, entonces nos encontraremos para hacer entonces las siguientes disminuciones con la otra vuelta de cuadros. Ya he terminado las 16 vueltas, así nos han quedado las disminuciones para el cuello. Entonces aquí puse esta marquita para notar que ahí hice la última disminución de este bloque, lo cual quiere decir que ahora no nos tocaría hacer disminución cuando hiciéramos la vuelta siguiente. Vamos ahora aquí a hacer el cambio de color, que sería en esta parte a blanco y aquí a negro. Vamos a hacer un medio punto sin terminar en este último punto. Vamos a coger el color blanco y lo vamos a pasar. Vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a girar el tejido y vamos a hacer medio punto, un medio punto ahí mismo. Y después vamos a estar haciendo, igual que hemos hecho hasta ahora, un medio punto sobre medio punto por toda la vuelta, siempre abrazando, en este caso ahora, el color negro. Y nos vamos a ir así toda esta vuelta haciendo el cambio de color aquí a negro, y entonces ya nos tocaría no hacer disminuciones en esta vuelta. Subiríamos aquí con una cadena, regresaríamos sin hacer disminuciones, y cuando regresáramos hacia acá es que nos toca hacer una disminución, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Fácil. Una disminución y 2 vueltas sin disminución, una disminución y 2 vueltas sin disminución, y así vamos a estar haciendo igual por las 16 vueltas que nos tocarían hacer ahora. Quería mostrarle aquí que en esta parte se nos van ya a unir los 2 puntos. Entonces aquí yo tenía una disminución, di 2 vueltas sin disminuciones, y ahora nos va a tocar una disminución aquí. Aquí tengo 2 puntos, déjenme acercarle, me quedan 2 puntos ahí, y tengo que hacer una disminución. Para ello voy a hacer un punto sin terminar, me voy al otro espacio, voy a hacer otro punto sin terminar, voy a pasar el hilo por todos y ya hice una disminución. Ahora voy a girar, voy a abrazar el hilo como habíamos hecho anteriormente. Ahí mismo vamos a hacer, porque estos dos los convertí en uno, vamos a hacer un medio punto, pero ahora este hilo lo necesito cambiar a blanco. Entonces vamos a poner este medio punto aquí, pero voy a
pasar, en vez del negro, voy a pasar el color blanco para ya irme al cuadrado, al bloque blanco. Entonces ahora voy aquí y hago el medio punto. Entonces ya aquí, como pueden ver, tengo la disminución de este lado. Ya esta vuelta es sin disminución porque aquí ya lo que hice fue un medio punto y voy a estar haciendo medios puntos hasta llegar aquí. Después regresaríamos y nos volveríamos a encontrar aquí para mostrarles algo. Estamos llegando aquí al final de esta vuelta. Tenemos dos puntos, este blanco y este negro aquí. Entonces tenemos que coger, porque aquí habíamos hecho una disminución y hemos tejido por dos vueltas un solo punto negro aquí al final, y ahora nos toca el otro. Vamos aquí a introducir la aguja, pero recuerden que tenemos que hacer el cambio de color para hacer el próximo. Y aquí tenemos este blanco y vamos a hacer el último, que es este que nos queda en esta esquinita, que era el último que ya habíamos hecho la disminución. Vamos a pasar por todos y ya tenemos los dos puntos. El blanco del cambio y el negro que es de la última vuelta de la disminución que hicimos. Entonces ahora giramos el trabajo y vamos a hacer aquí lo mismo que hemos hecho. Abrazamos el hilo, hacemos una cadeneta y entonces vamos a introducir ahí mismo, porque tenemos que hacer una disminución. Lo dejamos sin terminar, cogemos este hilo blanco porque tenemos que irnos al siguiente, pasamos, lo tenemos sin terminar y entonces ahora cogemos este hilo blanco, pasamos por todo siempre abrazando este hilo negro y ahora hacemos medios puntos sobre medios puntos. Ya fui toda esta vuelta, regresé y aquí nos tocaría entonces hacer un medio punto solamente aquí donde hicimos la reducción. Ya no vamos a tejer más con el negro. Si quieren lo podemos cortar. Entonces lo podemos trabajar con nosotros hasta llevarlo hasta aquí, hasta el final, para que no nos quede en el centro del cuello. Entonces ahora vamos aquí a subir con una cadena porque ya no tenemos que arrastrar este. Bueno, sí, me lo voy a llevar este último viaje para irlo escondiendo aquí. Entonces vamos a abrazarlo aquí. Vamos a coger hilo y vamos a hacer un medio punto ahí mismo, porque esta sería la última, que diga la segunda vuelta sin disminución. Aquí hicimos la disminución, tenemos una y dos, y ahora la segunda vuelta. Una vuelta y dos vueltas. Entonces vamos a tejer punto alto, que diga medios puntos sobre medios puntos por toda la vuelta. Y ya sucesivamente hasta obtener los 16 vueltas que llevaría este bloque. Creo que nos tocaría hacer una disminución más y ya. Ahora aquí este sería sin disminución y el próximo sería con una disminución. Y nos vamos a encontrar cuando hayamos terminado todo el bloque. Así nos ha quedado lo que es la abertura del cuello. Ya yo terminé aquí, aseguré el punto y dejé una hebrita lo suficientemente larga para después cerrar el frente con la espalda. Este hilito que ven aquí es el hilo que yo regresé, que ya no estábamos tejiendo, y lo dejé de este lado. Ahora lo voy a cortar y entonces ahora nos tocaría hacer el cuello, pero ahora de esta forma, hacia este lado. Ya aquí anudé de este lado el hilo. Recuerden que aquí habíamos dejado dos puntos que lo convertimos en uno, que es la primera disminución. A ver si aquí se puede ver 1 y 2. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a anudar en este primer punto más pegado al que teníamos del otro lado. Quiere decir que va a ser el primero de este bloque de blancos.
y vamos a hacer aquí una cadenita. Entonces vamos a hacer ahí un medio punto sin terminar, nos vamos al próximo espacio y hacemos otro medio punto sin terminar y ya tenemos ahí una disminución. Entonces vamos a estar haciendo medios puntos sobre medios puntos por toda la vuelta. Aquí lo único que tendrían que hacer es hacer el cambio de color, porque ya este bloque va a ser opuesto. Ahora este nos va a tocar aquí negro y este blanco. Aquí cambiaríamos al hilo blanco para esta vuelta, para esta parte. Entonces vendríamos hacia esta vuelta una disminución. En esta vuelta regresaríamos sin disminución, subiríamos sin disminución y cuando regresemos hacemos otra disminución. Y así vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos en este lado, pero ahora en esta parte de la abertura del cuello, siempre una disminución y después 2 vueltas sin disminución y así continuamente. Y aquí harían de nuevo el mismo cambio, lo mismo que hicimos, pero a la inversa. Y nos vamos a encontrar cuando ya hayamos terminado todo este lado. Ya hemos terminado lo que es la abertura del cuello. Así nos ha quedado. Yo dejé una hebra de hilo en esta parte en negro para después estar cerrando el frente y la espalda, y en este lado una hebra de hilo blanca para hacer lo mismo. Entonces ahora tendríamos que hacer la parte de la espalda, que va a ser igual que esta, con 4 cuadros de ancho y 4 cuadros de alto, ya sin disminuciones. Lo haríamos completamente cerrado aquí y entonces nos vamos a encontrar para hacer las uniones del frente y la espalda. Tenemos terminada la parte del frente y la parte de la espalda y lo vamos a poner de esta forma, de forma tal que el cuadro blanco sea el de la espalda el color opuesto. Por ejemplo, este es el frente blanco y el de la espalda nos tiene que quedar en negro ahí al final. Y en este lado van a ver que nos va a quedar de esta misma forma. Entonces ahora vamos a cerrar aquí los hombros. Vamos a comenzar cerrando este hombro. Para ello tengo la parte de la espalda, esta es la espalda mía y este es el frente, y entonces voy a tomar este hilo y voy a hacer ahí un punto bajo. Y lo que vamos a estar haciendo es que nos vamos a estar deslizando todos los puntos hasta cerrar el hombro de esta forma. Vamos a coger el hilo y vamos a introducirlo. Como este color es negro, baby, no lo van a ver aquí bien, pero ahora aquí en este lado blanco sí lo van a notar. Entonces introducimos la aguja por debajo de esa V, alamos y deslizamos. Ahora nos vamos al siguiente punto, creo que ahí sí se puede ver. Pasamos la aguja, cogemos por el otro lado la otra V, cogemos el hilo y lo deslizamos. Y así vamos a estar haciendo hasta cerrar el hombro completamente. Así nos va quedando. Nos va a quedar de esta forma como un pespunte. Entonces vamos a cerrar hasta aquí, lo anudamos, lo ajustamos, cortamos la hebra y nos vamos al otro extremo y hacemos lo mismo en este lado. Ya hemos terminado de unir los hombros, nos ha quedado de esta forma. Y recuérdense que estamos trabajando en la parte del revés de nuestro vest, de nuestro chaleco. Entonces ahora vamos a unir los costados. Para cerrar este costado vamos a necesitar dejar una abertura para la sisa de la manga. En mi caso voy a dejar una sisa de 10 pulgadas de aquí a aquí. Vamos a comenzar a hacer el cierre del costado. Para ello anudé en uno de los extremos y voy a estar pasándolo por los puntos. A ver si lo pueden ver aquí. Voy a introducir la aguja aquí. Entonces voy a hacer ahí un punto bajo. Y vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos en los hombros, puntos deslizados. Para ello voy a tomar cada medio punto. Voy a introducir ahora por el próximo. Y voy a hacerlo igual en la parte de la espalda y voy a deslizar. Voy a ir punto por punto. Si ustedes ven que el tejido se les frunce, lo pueden hacer aquí.
si no lo hacen en el que sigue. Y si se les queda muy holgado, pueden hacerlo uno aquí y uno aquí. Yo me voy a ir al otro punto, porque así me ha funcionado a mí, me queda bien. Y entonces ahora me voy a ir al siguiente. Voy a tomar el mismo por atrás y así me va a ir quedando todos los puntos deslizados. Vamos a ir así toda la vuelta hasta llegar al marcador. Después nos vamos a ir al otro extremo y vamos a cerrar el otro costado del chaleco. Así nos ha quedado ya cerrado cada costado de nuestro chaleco de esta forma. Ya yo anudé aquí y escondí el hilo, y ahora vamos a ir a la otra parte. La parte que nos correspondía hacer ahora sería hacerle borde al cuello. Para ello vamos a estar haciendo este punto elástico para hacer todo este borde. Este lado lo vamos a hacer con negro porque es donde tenemos la mayoría de cuadros blancos, y en este lado vamos a comenzarlo a hacer en blanco porque es donde tenemos la mayoría de cuadros negros, para que sea contrastante. Entonces esto vendría quedando así, de esta forma. Después yo les voy a enseñar cómo unirlos aquí al cuello. Vendría siendo así. Entonces ahora, para hacer esta parte, les voy a mostrar cómo vamos a hacer este punto. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado para hacer nuestro borde para el cuello. Para ello vamos a estar haciendo un punto elástico como este que tenemos aquí, pero ahora nos tocaría hacer esta tira en blanca. Para ello vamos a subir con 15 cadenas de esta forma, 15 cadenitas. Ya tenemos las 15 cadenas y ahora vamos a hacer un punto alto, y vamos a ir al punto número 5. 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí vamos a hacer un punto alto. Y vamos a estar haciendo un punto alto sobre cada punto de cadena hasta obtener 12 puntos altos. Ya tengo los 12 puntos altos y ahora voy a hacer 1 y 2 cadenas. Voy a girar el tejido y voy a hacer un punto alto, pero por delante aquí sobre este punto. Vamos a coger este punto por delante y vamos a hacer un punto alto. Vamos a irnos al otro espacio, sobre este punto, y vamos a tomarlo así. Lo abrazamos hacia adelante, cogemos hilo, sacamos por ahí, cogemos hilo, sacamos 2 y sacamos 2. Y así vamos haciendo puntos altos por delante toda esta vuelta. Ya nos quedaría hacer el último punto aquí, que lo haríamos en este espacio. No lo haríamos cogiendo punto alto por delante, sino que lo vamos a hacer en el espacio ahí. Y ahora subimos con 1 y 2 cadenas, vamos a girar y vamos a hacer punto alto por delante nuevamente sobre todos estos puntos altos que hicimos. Siempre puntos altos por delante. Esta tira que vamos a usar para el cuello va a ser igual que la que vamos a estar haciendo para las mangas y para la faja del chaleco. Esta misma cantidad de 12 puntos altos por delante. Lo único que va a variar es la cantidad de vueltas que van a tener. Y así vamos a hacerlo por todas las vueltas hasta obtener la cantidad que necesitemos. Ya he terminado de hacer las dos tiras para hacer el borde con estos puntos elásticos y le di a cada una 48 vueltas. Vamos a comenzar a unir el cuello, pero primero tenemos que darle la forma a esta tira. Aquí ya yo la uní de esta forma, la hice como un triángulo para hacer una esquina y que me quede de esta forma aquí en el centro del cuello.
Entonces así nos va a estar quedando lo que es la parte de arriba, que después la vamos a unir. Y entonces ahora lo voy a hacer con el color blanco, con la tira blanca, para que ustedes vean cómo es que nos va a quedar. Para ello vamos a coger vamos a hacer así un triángulo, lo vamos a cerrar de esta forma. Yo voy a virar para que me quede lo más aquí unido posible, para después poderlo poner en el centro del cuello, y vamos a estar uniéndolo de esta forma. Vamos a estar pasando por cualquiera de los puntos de lado a lado de esta forma aquí, por debajo de las V's, de las V's esas que tenemos ahí. Y así vamos a estar cerrando toda esta esquina. Ya tengo este triangulito completamente terminado, y así es como nos va a quedar cuando lo unamos aquí al centro del cuello. Si se pueden fijar, nos va a quedar de esta forma. Yo aquí voy a atar estos dos hilitos y los voy a estar cosiendo por dentro para que no se nos vea ninguno de los dos colores. Estas dos punticas aquí de hilos que nos quedaron las voy a atar de esta forma, lo más unida posible. Voy a hacer un nudito y ahora voy a comenzar a tejerlo por dentro. Yo aquí anudé y puse la hebra en este hilo, y voy a estar pasándolo pero por la parte del revés de esta forma. Yo dejé esta hebrita blanca por si después la voy a necesitar para seguir ajustando los dos puntos, y así voy a estar pasando de lado a lado pero por la parte del revés. Vamos a estar haciendo esto continuamente hasta unir las dos partes, y así no se nos va a ver por la parte del frente. Vamos a estar haciendo todo esto de esta forma hasta llegar aquí, cuando lo tengamos completamente unido. Ya uní este costado, que es la parte en color negro. Como es más difícil para ver, ya yo lo hice con puntos deslizados, así me ha quedado la parte de adentro. Y entonces ahora voy a estar uniendo este costado aquí, que lo tengo suelto. Ya yo até aquí en el centro de este punto, por la parte de adentro, una hebrita de hilo. Le dejé un pedacito para después esconderlo, y entonces ahora voy a estar haciendo puntos deslizados. Yo he puesto el trabajo al revés. Me voy a estar deslizando de esta forma con el trabajo al revés. Aquí ya yo me deslicé 2 puntos, pero es fácil porque aquí ustedes cogerían donde tenemos este triangulito que unimos, punto sobre punto con los puntos que están detrás, y se van deslizando. Aquí ven, tienen un punto no en el espacio sino en el punto, y se deslizan de esta forma. Ahora nos vamos, en vez de hacerlo ya en esta parte donde están los puntos más abiertos así, nos vamos a ir a lo que es donde están los huequitos más pequeños. Aquí en este caso me voy a ir aquí a este próximo, y me voy a ir al punto sólido que está en la parte de atrás, y me voy a deslizar de esta forma. Ahora me voy a ir a este espacio que está aquí, no a este, para que el trabajo no se nos quede muy abierto. Entonces vamos a deslizarnos por el de atrás, cogemos el punto de atrás y nos vamos a deslizar. Y así lo vamos a estar haciendo hasta que lleguemos aquí al cuello, a la unión esta aquí. Y entonces vamos a tener que unir esta parte negra con la parte blanca de este lado. Ya he terminado de darle toda la vuelta, ya lo uní completamente. Aquí ven la unión, aquí subí con punto deslizado. Y entonces quería explicarles algo. Como esto es tan ancho, este punto de relieve tiende a abrirse. Yo podía haberlo hecho menos vueltas, pero al unirlo aquí se nos puede fruncir, y yo quería que me quedara totalmente liso. Para yo lograr este efecto y que me quede así ajustadito, yo lo que hago es que con una hebra de hilo, ya yo la pasé, esto es el final, y yo lo que hago es que la introduzco por el relieve, después por el medio de donde están los dos relieves, que sería aquí,
después de nuevo por el relieve, después por el centro de estos dos aquí, después por el relieve y así sucesivamente toda la vuelta. Aquí como pueden ver ya yo tengo una hebrita porque ya lo ajusté también, entonces con un hilo negro lo pasaría por aquí. Por eso es que tengo dos hebras aquí. Yo los ajusté, los anudé y ahora los voy a esconder. Entonces aquí arriba no lo tengo anudado para que ustedes vean cómo es que se ajusta. Yo voy a quitar la aguja y ustedes pueden ver aquí cómo se ajusta el punto. ¿Ven? Ustedes lo pueden ajustar de esta forma o lo pueden abrir. Y entonces ya cuando ustedes tengan el ancho deseado, hacen un nudito y esconden los hilitos aquí. Ahora nos tocaría hacer las mangas. Para hacer las mangas tendríamos que hacer dos tiras igual que las que hicimos para el cuello, pero de 46 vueltas cada uno. Después la cerraríamos, aquí la tenemos abierta, la cerraríamos con punto deslizado aquí, como tengo esta ya hecha. Yo entonces necesitaría poner el chaleco al revés y yo introduciría la manga de esta forma. Y ya no tendría yo que explicárselos porque vamos a atar aquí paralelo a donde tenemos el cierre del costado del chaleco y vamos a deslizarnos igual que lo hicimos. Este es el revés del chaleco y nos deslizamos de esta forma. Igual lo vamos a hacer en la manga. Después lo viraríamos al derecho y nos iba a quedar ya completamente terminado. Una cosa que quería decirle, en la parte donde tenemos hecho el cuello negro nos va a ir la manga en negro y en la parte contraria donde tenemos el cuello aquí blanco, ¿ve? Nos tocaría entonces poner la manga aquí, esta en blanca. También vamos a necesitar poner la fajita, pero para ella vamos a hacer una tira mucho más larga. En este caso van a ser de 84 vueltas. Esto es para el side que estoy haciendo. Cuando haya terminado ya todo, se los voy a mostrar cómo nos ha quedado. Me regresé aquí a la manga para explicarles que cuando vayan a poner la manga, recuérdense que el chaleco está al revés y la manga está al derecho. Entonces, yo lo que le he puesto es un marcador aquí para que la manga no se nos corra y tener una guía según vayamos tejiendo. Entonces, los puntos deslizados, como les dije, van a ser los mismos como lo hicimos en el cuello. Es muy fácil, ustedes cogen el punto aquí, por ejemplo, cogemos el punto este, vamos a irnos aquí y nos vamos a la parte de atrás y vamos a deslizar de esta forma y así lo vamos a hacer por toda la vuelta, punto deslizado y nos va a ir quedando así igual que hicimos el cuello. Es muy fácil y queda como un pespunte. Igual vamos a hacer la fajita. Quería decírselo porque en otros de los videos me han dicho cómo pegaste la manga y quería que tuvieran esto claro. Igual el punto deslizado. Vamos a hacer esta manga, después vamos a hacer la otra manga y después vamos a pegar la fajita de la misma forma que hicimos esto. Voy a mostrarles cómo nos ha quedado ya la manga unida en esta parte negra, aquí en este otro lado, el lado negro, el cuello y cómo nos ha quedado la fajita también. A mis amantes del crochet, espero que esta versión del chaleco de Wednesday les haya gustado. Y si es así, por favor déjenme un mensaje o un like. Para mí es muy importante su opinión. No olviden suscribirse y activar la campanita porque de esa forma van a poder recibir una notificación dejándoles saber los nuevos proyectos de crochet que estaré compartiendo próximamente. Y recuerden que el punto de partida de todo logro es el deseo. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.